Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Con ustedes una vez más nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les invitamos de inmediato para que traiga su Biblia, su guía de estudio. Hoy, como siempre, es nuestro anhelo y nuestro ruego para que el Espíritu Santo pueda conducir el estudio de este día, la coalición de Babel. Es el tema que estaremos abordando en el día de hoy dentro de la lección número 6 que estamos estudiando, las raíces de Abraham. Es el tema general que estamos estudiando en esta semana. Hay un pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento. Se registra en Hebreos 11, capítulo 11, versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Es el texto bíblico que nos está sirviendo de fundamento. Bien, quisiéramos saludar en este día a nuestro compañero, Pastor Cristian Veras, quien está con nosotros analizando estas lecciones durante todo el trimestre. Pastor, muchas bendiciones. Muchas gracias, estimado amigo Pastor Juan Francisco Scroggins. Que las bendiciones del Todopoderoso puedan hoy y siempre estar contigo y con tu familia. Y por supuesto con ustedes, amados y amigos hermanos que nos están sintonizando a esta hora. Les invitamos para que hablemos con nuestro Dios. Padre amado, que tu Espíritu Santo pueda aclarar nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestras ideas, para que podamos expresar las palabras atinadas que sean de bendición para nuestros amigos que nos escuchan. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestro tema para el día de hoy. Está claro que estamos hablando de un personaje muy importante, como es el caso de Abraham. Se menciona como el padre de muchas religiones, pero ubicándolo dentro del contexto, pues quisiéramos destacar que tenía un corazón tan noble después de aquella separación que hubo entre su sobrino por cuestiones de tierra. El Señor le entregó y le hizo la promesa de entregar la tierra, y en este caso podemos darnos cuenta que Lot se ubicó en cierto lugar de la tierra y Abraham estuvo sujeto a lo que es la voluntad de Dios. El mismo Señor le entregó la tierra. Un caso muy importante sucedió, y es lo que nosotros estaremos analizando en este día, donde después de una batalla, de una lucha interna, por así decirlo, porque fue algo familiar, entonces se presenta una situación muy complicada con Lot y Abraham, con un corazón desprendido de todo asunto terrenales, tiene que lidiar a favor de un sobrino que en cierta ocasión actuó de manera desconsiderada, y es importante que nosotros estemos atentos a la lección que estaremos abordando en este día, la coalición Babel. Justo después del incidente del capítulo 13 de Génesis, ocurre de la coalición de Babel. No sabemos el tiempo que transcurrió desde aquel incidente cuando Lot se separa de Abraham y se va hasta Sodoma, porque la Biblia dice que fue poco a poco extendiendo sus tiendas hasta Sodoma, y no sabemos el tiempo que esto haya tomado. Ahora bien, lo que sí sabemos es que la estadía de Lot en Sodoma fue funesta para él y para su familia, para su esposa, que llegó a confiar grandemente en los bienes materiales, para sus hijos,
Es posible que Lot haya tenido hijos, aunque la Biblia no dice, no da el detalle, pero que ya estaban casados, y también es posible que haya tenido hijas casadas también ya en Sodoma y en Gomorra, aunque le quedaban naturalmente 2 en casa. Pero se dio un incidente después de esto, y es que Lot, junto con su familia, fue llevado prisionero porque hubo una coalición. La coalición de 4 ejércitos de Mesopotamia y Persia contra la otra coalición de 5 ejércitos cananeos. Encontramos incluidos aquí los reyes de Sodoma y Gomorra en Génesis capítulo 14, versículo 8, y que sugiere, por supuesto, un conflicto a gran escala, como lo presenta Génesis capítulo 14 y versículo 9. Pastor, esto nos hace pensar que ahí hubo una gran operación militar. Hablar de 4 por un lado y 5 reyes por otro lado. Efectivamente hay grandes estrategias y mucho envuelto por delante. La razón de esa operación militar tiene que ver con el hecho de que los pueblos cananeos se habían rebelado contra sus soberanos babilónicos. Si nosotros andamos buscando algún tipo de aclarando, usted puede verlo en el libro de Génesis capítulo 14, los versículos 4 y 5. Aunque esta historia se refiere a un conflicto histórico específico, el momento de esa guerra global, y vamos a decirlo así, justo después del regalo de Dios de la tierra prometida a Abraham, oye, impresionante, le da a este acontecimiento una importancia espiritual peculiar que nosotros seguimos analizando en este día. Pareciera ser, pastor, que lo que el autor quiere presentar, y que de hecho es el cuadro que se encierra la Biblia, presenta la Biblia, es que se convierte en un conflicto cósmico. Es una guerra espiritual y física. ¿Por qué? Porque justo después que Dios le da la tierra a Abraham, pareciera ser que Satanás no se queda tranquilo, y él dice: yo no quiero que Abraham viva en Canaán, porque Canaán es una tierra malvada, depravada, donde yo reino. Abraham es un hombre que teme a Dios, y su descendencia, que va a guardar los mandamientos del Señor, también entonces va a ir en contra mía, y provoca este incidente de una coalición, aunque el autor no lo deja ver claramente, de manera contundente, pero sí se ve reflejado allí la intención, pareciera, del autor, de que está presentando el gran conflicto a gran escala. Nosotros podemos ver en el texto, pastor y estimados amigos, de que dice que esos reyes cananeos se habían rebelado contra sus soberanos babilónicos. Génesis capítulo 14, versículos 4 y 5. Notemos: cananeos con sus soberanos babilónicos, quienes habitaban a Canaán, los descendientes de Cam. Los descendientes de Cam aquí eran esclavos de los babilónicos o los babilonios, y era precisamente la maldición que había dado el padre Noé a Cam y a Canaán, sobre todo su descendencia, donde dijo: maldito será Canaán, esclavo será de los esclavos de su hermano. Y encontramos aquí a Canaán, el pueblo de Canaán, que está sirviendo a Mesopotamia y a Persia. Encontramos esa guerra para la liberación, pero el conflicto que se presenta es probable que haya sido por la tierra per se. Es así. Fíjese que en el fragor de esta batalla hay un punto muy importante que destacar, y es la persona de Lot. Lot es llevado cautivo. Sí, ese mismo Lot, sobrino de Abraham, que en un momento determinado, pues con sus elecciones en términos temporales, hizo una elección que pudo perjudicarle grandemente. Y en esa elección, recuerden ustedes que hubo básicamente una separación. Lot por un lado, Abraham por el otro. Curiosamente, señores, entre los enemigos de Abraham está Sinar, Génesis 14:9, que trae a la memoria la torre de Babel. Cuando se habla de Sinar,
Entonces usted piensa de inmediato en Génesis 11:2, la Torre de Babel. Esta es la primera guerra que se menciona en la palabra de Dios en la Biblia, y vale la pena resaltar que el contraste que hay entre Abraham y los hombres de Babel. Hemos venido insistiendo mucho en esa idea. Las fuerzas de Babel se describen como una coalición. Todos estos se juntaron en sus políticas y en sus ataques. El propósito de su campamento militar era incursión violenta con fines de lucro. Abraham, en este sentido, por otro lado, dividió a sus hombres en grupos y fue a la batalla para salvar a su sobrino. Pastor, por eso nosotros estamos diciendo que el corazón de este Abraham era un corazón muy noble, muy noble. Él pudo haberse sentido resentido, amargado por la elección que hizo en principio su sobrino Lot de elegir la mejor tierra. Sin embargo, se nota un hombre muy interesado en la familia, un hombre muy interesado en los asuntos espirituales, y cuando supo de que a Lot lo hicieron prisionero, pues participó en esa batalla para salvar a su sobrino. La guerra que sigue muestra un marcado contraste entre los dos bandos. Mientras que los hombres de Babel se describen como ansiosos por tomar, palabra clave del pasaje que se refiere a ellos, Abraham se describe como una persona lista para dar. La palabra clave de los pasajes que se refieren a él. Después de la guerra, Abraham, que es el forastero, entrega los bienes a los extraños que luchan por él y manifiesta que no quiere tomar nada de ellos, y ese es un punto muy importante que está haciendo incluso referencia a ese espíritu altruista, a ese carácter desprendido que tiene ese hombre de Dios llamado Abraham. Me llama mucho la atención, pastor, de que el propósito de la campaña militar para los reyes era una incursión violenta con fines de lucro. Todos esos reyes estaban buscando el lucro. Sin embargo, Abraham está realmente buscando el bienestar de su sobrino, de un familiar como Lot, que no merecía para nada los parabienes de Abraham. Si hubiese sido yo pastor, quizá no hubiese actuado así, porque con la elección que tuvo Lot de egoísmo, de acusar a Abraham posiblemente de ser duro, cruel, malo, tal vez yo no hubiese actuado así. Y lo que quisiera resaltar, el corazón de Abraham, porque en otras lecciones, en una entrega pasada, de hecho, yo no sé si usted se acuerda que yo le dije que estábamos siendo muy duros con Abraham. Sí. Sin embargo, era solo para llamar la atención de que todos necesitamos la gracia de Dios, de que Dios es el protagonista, pero hay que ver todas estas partes positivas del padre de la fe. En realidad merecía ser padre de la fe, con un corazón noble, desinteresado. Ahora sale en busca de su sobrino, arriesgando su vida, arriesgando la vida de todo el campamento, de su familia y de solo 318 personas que él tenía en su casa, que salió a hacer la guerra con esta coalición. Pastor, en términos muy humanos, usted decía algo que llamó poderosamente la atención de su servidor, cuando decía, posiblemente si fuera yo no actuara de esa manera como lo hizo Abraham. Es el sentir del ser humano. Solamente basta tener algún tipo de conflicto con algún amigo o algún familiar, que quedan los resentimientos, el deseo de venganza, y uno se detiene y dice, bueno, pero este hombre no actuó como debió hacerlo. De hecho, hay que recordar que Abraham era considerado como un líder espiritual. Recuerdan ustedes que estamos estudiando que ante el llamado que Dios le hace, se convierte en ese hombre que se interesa por la familia para que puedan recibir las promesas en términos espirituales que Dios estaba haciendo a esa familia. Llamó a su padre, a su hermano, llamó también al mismo Lot para que pudieran participar de esas grandes bendiciones. Y allá con aquella elección, óigame, Lot no actuó a la altura que debió hacerlo,
Y esto mayormente nosotros los seres humanos siempre estamos salpicados de ese espíritu de egoísmo, y en el caso de este servidor posiblemente no hubiese actuado como lo hizo Abraham. ¿Tampoco usted, pastor? No, porque que eso es una situación muy crítica en la vida de Lot, y es una situación crítica entre nosotros también, porque andamos buscando las cosas mejores, la tierra mejor, el mejor vestido, la mejor casa, y los otros pues que se las arreglen como ellos puedan. Aquí en este caso, ese espíritu de desprendimiento en términos espirituales se observa, y en el caso de Abraham no lleva una vida amargada por esa decisión, sino que el amor filial, familiar todavía se queda en el corazón y actúa de manera muy noble para salvar a su sobrino Lot. Pudiese haber realmente un gran paralelismo entre los antediluvianos y Lot. Mirándolo, pastor, por ejemplo, los antediluvianos comenzaron a confiar en las riquezas. En una entrega pasada, hace algunas semanas, estuvimos hablando de que ellos tenían el oro ahí, ¿no? El oro no estaba debajo de la tierra, el oro seguro está debajo de la tierra o en el mar después del diluvio. Afloraba la riqueza, la tierra tenía una riqueza que podía ser alcanzada, pero la tenían los más opulentos. Ahora encontramos que los antediluvianos lo primero que perdieron fue su riqueza, sus posesiones. El diluvio destruyó todo lo que ellos creían que era su confianza y su esperanza. Ahora Lot realmente ve que todo se desvanece, porque si lo llevaron prisionero, evidentemente que también se llevaron sus posesiones. Es posible que se hayan llevado sus ovejas, su ganado, como botín de guerra. Cuando un ejército hacía una incursión en algún lugar, lo primero que tomaba era el botín, tomaba un gran botín de guerra, porque era así como se enriquecían. Sin embargo, Lot pierde todo y ve su familia ir como prisionera de guerra. Encontramos posiblemente a Lot destrozado y que debió haber reflexionado en lo que había hecho. Lo cierto es, sí, Abraham tiene un comportamiento inesperado para la humanidad, pero que Dios conocía el corazón de su fiel amigo. Hay una declaración muy importante que se encuentra registrada en el libro Patriarcas y Profetas, en la página número 114. Página número 114 del libro Patriarcas y Profetas, que nos habla de ese espíritu de desprendimiento que tenía Abraham. No había albergado resentimiento por la ingratitud de su sobrino Lot. Se despertó por él su afecto y decidió que lo rescataría. Abraham buscó ante todo el consejo divino y se preparó para la guerra. Muy importante esto. Abraham no se lanzó a participar en esa guerra sencillamente así por así, buscó la dirección divina y Dios le dio permiso para que fuera a esa guerra. Pero un punto muy importante, y eso es bueno que nosotros podamos destacarlo: Abraham no se enfrenta a toda la coalición. En lo que debió haber sido una operación de comando rápida y nocturna, ataca solamente el campamento donde Lot estaba prisionero. Ese es el punto que nosotros quisiéramos destacar para seguir resaltando el amor que Dios había puesto en el corazón de Abraham sobre ese joven, su sobrino. Lot se salva y con él el rey de Sodoma. Así, este fiel hombre de Dios también mostró gran valor y fortaleza, y sin duda su influencia en la región creció y la gente vio la clase de hombre que era y aprendió algo más acerca de Dios a quien servía. Es decir, que la actuación de Abraham a favor de Lot, imagino que la historia se conocía, y cuando vieron la actuación de este hombre, su influencia en términos de demostrar al Dios que le servía, su influencia se incrementó en esos lugares. Yo veo un desarrollo de una fe genuina, pura en Abraham.
porque el texto está diciendo, la cita que usted acaba de dar, pastor, de Patriarcas y Profetas, página 114, que dice que Abraham buscó ante todo el consejo divino. En primer lugar, confió en Dios, dependió de su Señor y de su orden. Dios seguro le dijo, igual que a David. Más tarde David consultaba a Dios cuando iba a una batalla y Dios le decía, haz esto, haz aquello, y encontramos que nunca David perdió una batalla porque siempre dependió de Dios. Y aquí vemos algo similar. Abraham confía en Dios, busca su consejo y dice que se preparó para la guerra. Esta palabra se preparó encierra mucho. Cuando usted se prepara para algo, lo que vemos aquí no es presunción. No es que Abraham dijo, yo voy porque Dios está conmigo y Él me va a librar y punto. Primero buscó el consejo divino. Él quiso saber la declaración de Dios, qué pensaba el Señor. Y en segundo lugar, lo que hizo fue prepararse físicamente para una guerra. Era una guerra, y en las guerras, aún sean espirituales, hay muertes. Abraham sabía que podía perder la vida, por lo tanto no era lo loco que iba a ir. Él estaba yendo con 318 personas que habían nacido, que él había comprado en su casa, y que iba con un ejército experimentado. Este término se preparó, pudo haber sido que hubo un entrenamiento repentino y rápido de sus hombres, de que alguien le dio un adiestramiento de cómo manejar una espada, porque ahora era una guerra real. Y ahora vemos entonces que Abraham obtiene la victoria. Eso no es presunción. Aquí vemos una diferencia marcada de la presunción y la fe. Dios le dijo, ve, que yo estaré contigo, pero él se preparó para la batalla. Señores, quizás en los minutos finales uno ver la ironía de la vida en torno a la situación de Lot. Estaba deseoso, ávido por controlar su destino, y se quedó con la mejor parte de la tierra para sí. Se convirtió, señores, en un prisionero. Abraham, por otro lado, quien amable y humildemente le cedió a Lot el derecho de elegir primero, que le correspondía, por supuesto, por derecho a él, como pariente mayor, ahora es quien toma la iniciativa y controla el curso de los acontecimientos. Abraham había entendido que la confianza en Dios y la disposición a perder sus beneficios era la mejor manera de controlar su destino y asegurar el mejor resultado. ¡Wow! Pero qué idea. Señores, a veces uno, en cierto sentido, perdiendo ciertos privilegios de este mundo, gana. Porque cuando se hace la voluntad de Dios, noten ustedes cómo el Señor guió la vida de Abraham, sus siervos y la de toda su familia. Cedió, pero ganó. Y en este sentido lo demostró cuando decidió valientemente pelear por su familia, que en este caso era Lot. Jesús refuerza la misma lección paradójica. Y es así como nosotros podemos entender básicamente que cuando nos interesamos por los demás, por el entorno familiar y por las personas a quienes tratamos de salvar, en el sentido de trabajar a favor de ellos para que el Espíritu Santo haga una obra especial en su vida, notamos que este es un ejemplo digno de emular, de imitar la sinceridad y el desprendimiento en este sentido que Abraham tuvo para con este familiar cercano, Lot, que aunque un tanto egoísta, sin embargo, él demostró que el amor de Jesús estaba en su corazón. Bueno, el autor de la guía de estudio, aunque no lo desarrolla, deja un paralelismo entre Jesús y Abraham. ¿Cuál es el paralelismo que existe entre Jesús y Abraham? Número 1, desprendimiento. Abraham se desprendió de la tierra, no tuvo absolutamente nada de resentimiento porque su sobrino quiso tomar la parte mejor de la tierra de Canaán. Dios se la había dado a él y le pertenecía a él como pariente mayor. Era una ley civil de aquel lugar y de ese tiempo.
Sin embargo, Abraham se desprende. Jesús se desprende de rey, de su reinado en el cielo, para venir a morir por nosotros. Número 2. Abraham realmente sale a rescatar a su sobrino Lot a costo de su vida, el peligro de su vida. Cristo de igual manera sale a rescatar a sus parientes, la raza humana, a costo de su vida. Encontramos también a Abraham con un accionar intrépido para salvar de manos del enemigo a su sobrino. Jesús hace lo mismo para salvar a la humanidad de las manos de Satanás. De manera que hay un paralelismo marcado en esta lección tan interesante entre Abraham y Jesús, de el grado, la dependencia de fe de ambos, del desprendimiento de ambos. Jesús en este aspecto, o Abraham en este aspecto, es un tipo de Cristo. Está reflejando lo que el Salvador de toda la raza humana haría más tarde en la cruz del Calvario por una raza que no merecía absolutamente de que se muriera por ella. Esto es posible en la medida en que nosotros tenemos una visión clara de lo que significa dejar que el amor de Dios habite en nuestros corazones. Lo ha acontecido con Abraham en relación a su sobrino Lot. Llegamos al final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio y quisiéramos en esta hora invitar a la población para que juntos estemos en oración. Padre amoroso, en esta hora acudimos a ti para agradecerte por el don de la vida. Gracias por estas lecciones que estamos estudiando. Nos ayudan a desprendernos en términos general de las cosas en las cuales nos sentimos cómodos para compartir con aquellos que quizás no lo tienen y que tanto necesitan. Que ese Espíritu de Cristo se siga apoderando de nuestras vidas y en esta tierra solamente vivamos para servir tal y como lo hizo el Señor, ya que en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y en su nombre te agradecemos. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.